hablado un poquito de qué hacíamos con todas estas cosas que nosotros veíamos y entendíamos sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Todas las variables, la posición que asumíamos sobre eso, por qué investigábamos a la familia en sus 3 niveles, por qué nos importaba el secreto, etc. Entonces decíamos nosotros que el particular enfoque de la profesionalidad de la autora, que es Alicia Fernández, la que va a hablar, propone abarcar lo máximo posible cuando nosotros diagnosticamos un problema de aprendizaje. Que había contado, voy a repetir un poquito también lo del miércoles, que en realidad esto es como lo básico y lo que se viene usando hace un par de años, ¿sí?, como estrategia para tratar los problemas de aprendizaje. No necesariamente tiene que ser lo que ustedes pueden llegar a encontrar en la actualidad como desarrollo científico. Yo les contaba que el librito más o menos debe tener ya 20 años, no me acuerdo bien. Sí, no tanto como 20, pero la primera edición, fíjense, sí, madre, del 87, con 2 revisiones, después en el 99. Tiene su tiempo. Si bien hay consenso, sobre todo en el ámbito psicoanalítico, la señora esta que desarrolla la teoría es una psicopedagoga, pero hace la parte clínica, se preparó todo lo que sea se especializó en todo lo que sea psicoanálisis. Hay otras, actualmente ustedes van a encontrar otro tipo de intervención en problemas de aprendizaje de varios autores. Sobre todo los que desarrollan mucho son los españoles, los italianos, ¿sí? Y acá en lo que es Latinoamérica, lo que está muy avanzado son, por ejemplo, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, México. ¿Brasil? Brasil no, en el sentido no. Bueno, les cuento, ustedes saben por el profe Alfredo, que Argentina, Brasil y París son los únicos países en donde todavía existe fuerte una corriente psicoanalítica. Todos los otros países del mundo como ya ha pasado a segundo plano, ya no se utilizan tanto las teorías sobre psicoanálisis, o sea, apoyadas en el psicoanálisis. Ya no se hacen casi ningún tipo de desarrollo del psicoanálisis. Todos están más en la corriente nueva esta que tiene que ver con la metacognición y con las teorías conductuales cognitivas, ¿no? En realidad hay mucha investigación sobre ese tipo de terapias, ¿sí?, y teorías. Terapias cognitivas conductuales son como 24 o 25 diferentes tipos de terapia, no es una sola la terapia cognitiva. Cada uno tiene su lado o más cognitivo, o más conductual, o más metacognitivo. Esto es el enfoque que nosotros utilizamos acá. Es lo más parecido que ustedes van a encontrar en la psicopedagogía clínica. Si van y buscan, van a encontrar esta misma autora, Alicia Fernández o Sara País, van a encontrar un montón de cosas de ellas que en realidad remiten prácticamente a lo mismo, esto que les voy a contar ahora, ¿sí? Bueno, ellas dicen que para nosotros ver el problema de aprendizaje necesitamos ubicarnos en un campo específico. Entonces ella dice, bueno, hay que hacer el diagnóstico específico de lo que es lo psicopedagógico. Y ella propone para esto una especificidad del diagnóstico psicopedagógico. Entonces ella dice, ¿qué es lo importante del enfoque psicopedagógico acá en nuestro país? En Brasil, como dijo Hernán, y en París, Francia. Nosotros nos planteamos responder ciertas cuestiones que tienen que ver con el aprender y el conocimiento en el sujeto. ¿Qué significa esta cuestión de aprender y conocer para el niño? Y no solamente para el niño, sino también para la familia y el entorno que lo rodea. Y para despejar estas dudas, ella dice que hay que sistematizar un poco, ¿sí?,
y hay que preguntarse sobre cosas, ¿sí? Sobre puntos específicos que le sucede al niño y su familia. Entonces se plantea esas preguntas que ustedes ven ahí, que dice, ¿con qué recursos cuenta para aprender el niño? ¿Sí? ¿Qué significa el conocimiento y el aprender en lo imaginario del sujeto y su familia? ¿Cuál es la representación, sería la representación que tiene, la significación que tiene el conocimiento para la familia? ¿Qué implica conocer para la familia? Ustedes saben que, por ejemplo, años atrás, pónganle 30 años más o menos atrás, no había la cultura, como que recién empezaba la cultura esta de que los hijos tienen que ir a estudiar para ser alguien en la vida, ¿sí? Mi hijo el doctor, el ingeniero, ¿sí? Etcétera, etcétera, mi hija la abogada, ¿sí? Vamos a mandarla a estudiar, por más que nosotros no hayamos hecho una carrera universitaria, lo vamos a... Pero también eso marca, por supuesto, como todo tiene su otro lado, digamos, cuestiones que tienen que ver con formas más rudimentarias de entender lo que es el seguir estudiando. Vieron que, por ejemplo, en las zonas rurales, los niños ya empiezan con las actividades típicas de ir por ejemplo, a buscar agua, a ordeñar, a regar las vacas, etc. Empiezan ya desde muy chico a acompañar al padre. Entonces, digo rurales, pero ni siquiera rurales. Ustedes se van acá y lo que es barrio Ponce, ¿alguien conoce el barrio Ponce? Bueno, esa zona todavía hay gente que cría y tiene animales y vive de lo que produce el animal. Tiene una vaca, tiene gallina, tiene algún chivo, tiene su huerta y bueno, trabaja sobre eso. Esa gente en realidad no le ve... no ve como algo productivo mandarle a la escuela a los chicos. Ahora sí, por la implementación esta del gobierno, que también van y tienen su plato de comida en la escuela, ¿no? Son comedores también. Entonces, bueno, es como, se le da por ese lado el ingreso a la educación. Pero en realidad, si ellos tienen que elegir entre trabajar o estudiar, ¿sí? le van a inculcar al niño, ¿sí? Que hay que trabajar, que hay que producir, o hay que traer el alimento, hay que cuidar la casa, etcétera, etcétera. Entonces, el conocer implicado en ello, no conocer de conocer su medio, sino conocer de ir a la escuela, de aprender y tener una cierta instrucción, no les representa ningún beneficio, sobre todo a corto plazo, que no entienden en el largo plazo, digamos, de la educación. Entonces, no va a ser lo mismo el significado de una familia que tiene como algo importante que la persona estudie y se desarrolle como profesional, que otra que le interese más estar ahí, que atienda a los hermanos, que atienda a la casa, etc. ¿Sí? Por eso es muy importante el significado del conocimiento en cada una de las familias. Nico, ¿y eso podría ser un factor de riesgo social cultural? Lo que pasa es no entraría entre nuestros factores de riesgo en sí por el lugar en donde están o porque no entiendan la educación como algo que les va a ser útil a largo plazo, sino tiene más que ver con una cuestión de el factor de riesgo sería por ahí las condiciones de salud y de higiene donde están viviendo. Vieron que en el campo, bueno, tienen otras costumbres de higiene, ¿sí? Tienen otras cuestiones, costumbres de alimentación, etc. No significa que porque estén en esa relación más conflictiva o de desventaja cultural, digamos, no aprendan o tengan un problema de aprendizaje, no. Lo que te está diciendo esto es que vos tenés que tener en cuenta, al analizar si aprende o no aprende, ¿cuál es el valor que le da a la familia al conocimiento y al aprendizaje? No necesariamente es el mismo que le vas a dar vos. Por eso nuestra mirada siempre y ante cualquier paciente no tiene que ser crítica. Nunca tiene que ser crítica. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que posicionarse en el lugar siempre de la escucha y de tratar de comprender, ¿sí?, lo que le está sucediendo. Es como, ustedes vieron, no sé si ven en antropología lo del relativismo cultural, ¿sí? No hay una sociedad mejor o peor que otra, o más avanzada
o menos avanzada que otra, sino todo depende de cómo se relacione con su medio y si le sirve esta relación con el medio. Puede ser o no un factor de riesgo. Obviamente que, como le decía yo, el barrio Ponce, llueve, se inunda y es un factor de riesgo para un montón de infecciones. Y los chicos que andan así por campo, andan descalzos, no se cuidan, no se higienizan, tienen riesgo de enfermarse, sobre todo en la primera infancia, donde todos nos afectamos de cualquier cosa, digamos. Y eso puede llegar a influir y repercutir después allá en un proceso de aprendizaje. Pero no hace referencia a eso, digamos. Lo que acá tienen que entender es que, bueno, hay que ver cuál es la relación del sujeto con el aprender y el conocimiento y la de su familia con eso. ¿Qué les representa a cada uno de ellos? ¿Sí? Otra pregunta que se hace, ¿qué rol le fue asignado a sus padres en la relación al aprender? Acá entran en juego mucho las significaciones que se le dan por identificación, serían, o por moldeado del aprendizaje de Bandura. Por ejemplo, vieron que muchas veces está asociado cuando se tiene un varón, hay en la familia hay un varón y hay una nena, ¿no? Como que siempre el más bruto o el más tosco siempre suele ser el hombre, digamos, no importa, es así nomás, y le pone como Lisa Simpson y Bart Simpson, esa onda, digamos. No es una regla general, pero se suele dar muy a menudo, y que, bueno, y siempre se le tolera más los errores al varón que a la mujer, digamos, siempre se le exige un poquito más. Entonces, esto de error que se le da es, bueno, por ejemplo, si es abogado, de la pareja uno es abogado y la otra y la mujer es maestra, entonces si es varón tendría que ser abogado, no podría ser qué lugar viene a ocupar dentro de la estructura familiar, qué es lo que se le va a asignar como su futuro profesión que implica estudiar, aprender y conocer, bueno, ya más mirando hacia adelante. ¿Tipo futuro de predeterminado? Es tipo hay una idealización. Sí, es lo del mito del lecho de Procusto, ¿ustedes conocen o no? Es como encajarlo siempre en un mismo lugar. Si sobra la pata se le corta y se lo monta montando. La idea del rol es, por ejemplo, cuando dice, bueno, viene la pareja, consulta y dice, mira, el niño aprende, qué sé yo, sí, dice la madre, yo le trato de explicar y qué sé yo. Y le dice, padre, ¿sabes lo que pasa? Es que es medio brutito, ¿no? Padre, yo soy medio que no ando para la matemática. Entonces, ¿cómo el proceso de identificación con la otra persona le va a dar un lugar? O sea, el chico va a responder, va a decir, está bien porque mi viejo es bruto y yo también tengo que ser bruto con mi viejo. No va a decir eso, no va a razonar eso, pero inconscientemente se ubica en un lugar que se le da, digamos. ¿Sí? ¿Cuál es su modalidad del aprendizaje? Esto tiene que ver ya con el estilo cognitivo, con el subjetivo, ¿sí? De cómo encara, si es generalizador, particularizador, si es más del aprendizaje memorístico, ¿sí? Un aprendizaje significativo, si le gusta descubrir, si le gusta que le den ya todo terminado y que le lean y le expliquen, ¿sí? O es investigador, por decirlo de alguna manera. Otras preguntas. ¿Cuál es la posición del sujeto frente a lo no dicho, al oculto o al secreto? Relaciona a cómo nosotros nos manejábamos con la variable familia, ¿sí? En sus niveles, y también con el secreto, cómo influía sobre ese niño el manejo de la información, ¿no? ¿Cuáles son las pautas, las reglas, las normas para desenvolverse dentro de la familia? ¿Qué es lo que está permitido hacer, no hacer, los castigos, las recompensas? Si se pregunta o no se pregunta, si se le da la posibilidad de preguntarle, por ejemplo, estas cuestiones no dichas, como en el caso del niño adoptado, ¿sí? o del niño que el padre muere y se le dice que se fue de viaje. ¿Sí? ¿Qué función tiene el no aprender para él y para su grupo familiar? Esto es en relación, por ejemplo, al sentirse querido o no
o sea, que es igual al padre, en el ejemplo de decir, bueno, es parecido a mí porque no aprende y a mí me cuesta. Hay un proceso en donde se ubica en el amor de la figura paterna, entonces es muy difícil despegarlo desde ahí, porque aprender implicaría no ser como el padre. Como lo va matando. Claro, sí, exactamente, como no por una cuestión de amor, sino por una cuestión de referencia, que es como la figura que a él lo está moldeando. Es típico que van a encontrar ese ejemplo, siempre dice, bueno, ella es o él es parecida a la tía, parecida a fulano, parecida a mengano. Siempre va a haber un parecido y va a responder a eso. O ustedes también van a entrar a preguntar los nombres, por ahí se llama Carlos, y entran a preguntar Carlos, no, y es Carlos como el... Nosotros tenemos un pariente, un primo, Carlos, que nosotros lo queremos mucho, le ayudamos porque tiene ciertas patologías, es deficiente, nació con ciertos problemas en su desarrollo, que involucraron su desarrollo intelectual, entonces como que se identifica con esa figura y responde a ello, por más que no tenga ningún tipo de problema. Profe, en ese caso, cuando escuchamos en una entrevista eso, ¿qué hacemos? ¿Nos Nada. quedamos callados nada más? No, nada. No pueden hacer nada. Digamos, eso tiene que ver con la que viene después. ¿Cuál es la significación de la particular operación que constituye el síntoma? ¿Por qué aparece? ¿Por qué este chico que en teoría viene todo bien y sin ningún tipo de problema en su desarrollo hace este tipo de síntomas? Porque entra en edad escolar y se le exigen y se le piden otras cosas que a lo mejor en el hogar no estaba obligado a realizarlas. O no, hay el ejemplo, al principio de la clase yo le contaba a una señora que trabajábamos con una chiquita especial que le mandábamos mucha tarea para que en la casa hagan lo mismo que en la escuelita, ¿no? Y en la casa le hacía todo la madre. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una forma, digamos. ¿Por qué? Implica que si la chica aprende, a lo mejor se desprende más rápido de la madre no quiere desprenderse de esa chica, quiere ella ser útil para la niña, no quiere que se independice. Obviamente que no todo esto consciente, sino toda una cuestión del tramado de la familia. En este caso que yo les cuento, la señora esta era una persona que se dedicaba a cuidar a otra gente. O sea, siempre tuvo una persona enferma a cargo y no podía desprenderse de ese rol. Ella, de cuidadora, entonces coaccionaba tratar de cuidar de que siempre tenga algo para cuidar. Le estaba muriendo el esposo. El esposo tiene diabetes y ya le habían amputado las dos piernas, no se manejaba solo, que ahora estaba en cama. Entonces, toda la historia, reconstruir toda la historia familiar y ver qué ocupaba, bueno, la nena ocupaba el lugar de la persona enferma, tenía que estar todo a hacerle por ella. Y bueno, después ya no trabajé más, así que no sé cómo terminó el caso. Uno no puede decir nada cómo actúa. ¿Cómo? Uno no puede decir nada cómo actúa. No, lo que pasa es que hay algo que es muy importante. Primero, cuando hacen ustedes la entrevista, explicarle bien, especificarle si ustedes están para un trabajo práctico, que si detectan algo, que si ven algo, lo van a consultar con las personas que están a cargo de la cátedra y se le va a hacer la respectiva derivación. Pero hablándole a usted como... Claro, yo también hice la pregunta en base a eso. Nosotros no es una entrevista. Yo me refería al rol del psicólogo educacional justamente, o sea, cómo responde un psicólogo educacional frente a eso, cuando ya está trabajando en el campo, o sea, cuando tenés un papá así, digamos, no digo como estudiante, sino cuando ya sos... Tenemos millones de estrategias, de tratar de explicarle la dinámica, cómo funciona, O sea, porque, claro, de darle cierto tipo de pautas para que no le haga la tarea, por ejemplo. No le va a decir, señora, a usted lo que pasa es que se dedica inconscientemente a cuidar a gente enferma, por eso no le va a soltar a... Sí, eso y se levanta la conciencia. Claro, Se va y no viene nunca más, te quiero decir. Nunca se le cuestiona los procedimientos. Sí, muchas veces se lo enfrenta, por llamarle una palabra fuerte, enfrenta a los hechos. Mire señora, usted le tiene que dar el espacio, porque cada vez que usted le hace de ella ya se acostumbra y no va a hacer la tarea en su casa. Hágale, y bueno, pero si no hace, pues le van a poner una nota. Déjenle que le pongan la mala nota en el colegio, que le reprueben en la escuela.
Porque una cosa es acompañarle y estar con ellos para hacer las tareas, por ejemplo, y la otra es hacerle. Necesariamente. Vos trabajás nunca directamente, siempre indirectamente, y nunca le vas a decir tampoco de lo que vos intuís de tu ciencia, digamos, no le podés transmitir directamente. O sea, el psicólogo educacional como que no puede hacer clínica ahí, digamos, en la entrevista. No, en la entrevista no. Nosotros Claro. tenemos dos estrategias fundamentales. Una es tener que asumir una actitud clínica, ¿sí? Siempre, para poder escuchar y dejarle hablar, que la persona se sienta escuchada y que relate su visión de los hechos. Nosotros no podemos decir si es verdad o si es mentira lo que nos está diciendo. Lo más probable es que te esté mintiendo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros todos hacemos una observación muy subjetiva de lo que sucede. Te pasa millones de veces cuando te peleas en las típicas relaciones y peleas de pareja, pasa eso. Cada uno tiene su punto de vista y no se puede poner en el lugar del otro. Es imposible que se solucione así. Entonces, cada uno ve, y si vos le cuestionás, no, mira, vos estás equivocado, esto que estás diciendo, sí, no. Él puede decir, a ver, está bien, yo te entiendo, ¿qué te parece si nosotros nos fijamos de este lado? ¿Vos creerías que si es mejor dejarle hacer la tarea a ella sola o que vos le hagas? Ya si no, es mejor que yo le haga. Bueno, está bien, vamos a ver, ¿cómo sabés que es mejor? Y no, porque si no, no le ponen ella tiene completo y está todo bien en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a hacer una cosa a manera de prueba. Esta vez vamos a tratar de que vos nos le ayudes, mamá. Dejale hacerle la tarea a ella a ver cómo hace. Y si no hace, que se vaya. ¿Sí? Y a ver qué resultados tiene. Y así vas implementando de a poquito, digamos, el cambio. La idea de ustedes es generar un cambio. Sí o sí, siempre es tratar de generar un cambio. Por eso cuando dimos el rol era justamente eso, y también concientizar, digamos, por eso Sí. decía qué se dice cuando aparece ese tipo de comentario. Me parece que también no podemos estar callados sabiendo que... Nunca le tenés que hacer una devolución. Ahí, sobre todo en las entrevistas diagnósticas. Más te van a presionar, te dicen, bueno, ¿qué tengo o qué le pasa? Y bueno, lo que pasa es que tenemos que ver, el proceso de diagnóstico no es de una sola. Después lo voy a ver chico, vamos a ver. Implementar las estrategias en relación a los datos que vas recabando. No le puedes contestar de uno. Es lo que yo te decía en la clase pasada de las entrevistas. Vos vas formulando Sí, no hipótesis. estuve. No estuvo. Así es, decime nomás. En la entrevista vos vas formulando hipótesis. Y a medida que vos vas recolectando datos con entrevistas siguientes, Como que direccionás la entrevista. vas a seguir cambiando tu hipótesis o Claro. vas a seguir reafirmando tu hipótesis. Y una vez que vos vayas por una estrategia que quizás funcione, ahí le vas a hacer una devolución con un cierto filtro, ¿me entendés? Nunca le vas a decir exactamente. Nunca le vas a poner el tema propio de psicopatología. No, más vale. Porque se va a encasillar y ahí va a quedar el problema, y en realidad el problema siempre es complejo. Tenés que trabajar con el paradigma de la complejidad. Nunca va a ser un punto y en ese punto vas a trabajar, sino que en realidad hay toda una trampa que se mueve. Es como que es imposible obviamente que después de muchas entrevistas que tenés, vos tenés cierta perspicacia de lo que sucede. Si vos te vas a dar cuenta cómo entran, quiénes entran, hasta por acá te podés dar cuenta algunas veces de cómo viene la mano, quién es el que se siente culpable, quién es el que está preocupado en la familia, quién es el que hace síntomas, por decirte de alguna manera, quién es el que busca la duda. Todo te vas a dar cuenta. Y muchas veces, además de dar sueño a clase, muchas veces lo que tenés es que va a consulta a un chico y ese chico no es el que tiene problemas, resulta ser que un hermano tiene, o otra persona que está con algún tipo de problema o problemática dentro de la familia. Yo les cuento un caso de dos chicos que vinieron a consultar del interior, que no estoy acordado si eran de Usú o de esa zona. Bueno, un chico diagnosticado con síndrome de Asperger, ¿sí? Problemas en su comunicación social.
totalmente desafectivizado. Ustedes le escuchan y es un... Ustedes conocen bien la secta Big Bang Theory. Es idéntico, o sea, es totalmente desafectivizado y como que es todo automático. Sheldon. Es el síndrome de Asperger. Hubo el otro día un capítulo muy particular porque se pelea con uno de sus amigos, entonces le va, él razona dentro de sus términos y dice, sí, bueno, entonces me voy, le pido disculpas y ya está. Y entonces se va, le pide disculpas y dice, ahora vos tenés que decir, me perdono, todo esto no hablamos, como que todo automatizado sus cosas, digamos, para poder racionalizar, cero afecto con el para ponerse en lugar de algo. Los dos, un chiquito con Asperger, el hermano más chico empieza con conductas agresivas, pasa todo el día en la computadora y la consulta era por ese chiquito, no por el hermano. Vienen los dos, pero la consulta era por el chiquito, porque estaba muy agresivo, el hermano menor. Bueno, pasaba mucho tiempo en la computadora, en los jueguitos, etcétera. Y la preocupación de los padres es que decía él que escuchaba voces, el chiquitito, que escuchaba voces que le tenían que decir cómo él jugaba. Tenés que jugar así, que estamos hablando un montón de tiempo con los dos jugando, nos metimos a jugar jueguitos, jugar las cartas, qué sé yo, fue como 2 o 3 días con los dos. El chiquito, el más chico, al final, bueno, como el otro recibía mucha atención, él también tenía que de alguna manera generar atención. Suplir la falta de... Sí, no de cariño, porque era muy bien constituido en la familia, digamos, pero este chico era como que demandaba mucho el chico que tenía Asperger, y el otro nada, era como que estaba todo bien y tenía esa exigencia de que todo ande bien, digamos, y que no tenga ningún tipo de problema. Y al final es un chico que nosotros nos aproximamos al diagnóstico que tenía TOC, y que no eran voces, sino era una interrupción en el pensamiento, digamos, siempre te aparecían cosas. Bueno, ahora tenés que saltar porque si no tu hermano no va a dormir, que suenan todas ideas muy estrafalarias. No era que le hablaban, sino se le presentaban. ¿No? Bueno, ni sé por qué conté eso, pero la idea. La última pregunta era. No, bueno, ¿cómo ocupa el lugar, no? ¿Cómo se van ocupando los lugares? Y cómo de alguna manera los chicos buscan hacer cosas para responder o para obtener el cariño y la atención de los adultos, etcétera, o de la persona que te está criando. ¿Cómo aprende y por qué no aprende? Eso es en relación. Sí, el no aprender. El cómo es, cuál es la. ¿Cómo es el proceso, no? El no aprende responde a un síntoma o es una respuesta reactiva al medio socioeducativo. Entonces nosotros vemos también ciertas particularidades de chicos que andan re mal en el colegio, todos vienen con la consulta así porque no atiende, se para, conversa, todo problema de disciplina por lo general, o no hace la tarea que se le da y se queda jugando, dibujando, haciendo todo. Entonces uno va, hace toda la entrevista con los padres, después ve que un chico juega tranquilamente con uno, le conversa bien, no tiene problemas, entonces se puede llegar a dar la posibilidad de que haya tenido una reacción frente al sistema educativo, o sea que el sistema educativo no le proporcione todos los elementos necesarios, ¿sí? para que desarrolle aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? No es que este es un chico que sea superdotado, de que tenga habilidades cognitivas, sino que a lo mejor este tema del aburrimiento tiene que ver con procedimientos, contenidos, métodos de los profesores, en los cuales a él no le hace mella, digamos, no se siente a gusto, qué sé yo, a lo mejor tuvo en la casa un ambiente de estimulación muy grande, se leía desde muy chico, son esos chicos que no se acomodan al método de enseñanza de la escuela y que por lo general sufren mucho porque son totalmente discriminados, porque se aburren, digamos, y se los aparta. Es un problema bastante frecuente cuando vemos y hablamos con los chicos, cuando
llegan a consulta niños y adolescentes. Directamente no se logran encontrarle la vuelta al colegio donde están, y lo más probable es que la recomendación en ese caso sea cambiar de colegio directamente, porque vieron que acá se hace base a otro sentido la elección del colegio para los hijos. El colegio se lo elige por cierto prestigio social más que científico del colegio. Entonces, bueno, ahí no es lo que quiere el chico, no es lo que le interesa al chico. Bueno, entonces, ¿por qué no aprenden? ¿Por qué no aprenden? Todas estas respuestas, todas estas preguntas, la respuesta nos va a llevar a otra pregunta, que es ¿por qué no aprenden? Entonces decimos que hay una circularidad causal, y era lo que le decía Hernán, que hay una multiplicidad de factores que van a intervenir, ¿sí?, en el por qué no aprende. No quiere decir que cada una de esas cuestiones que ustedes ven ahí abajo aisladas le van a provocar una dificultad en el aprendizaje. Esto que estamos hablando de nosotros, que hablamos la otra vuelta, que yo le decía que en ciertos organismos que tienen algún déficit o que están alterados, igual se puede desarrollar el aprendizaje. Entonces ella dice, la autora dice que no importa la etiología, ni los cuadros psiquiátricos, ni la etapa de evolución psicosexual, ni un déficit intelectual. Que nosotros teníamos que aprender a ver más allá de eso. ¿Por qué? Porque antes nosotros, cuando nos llegaba el niño con un problema de aprendizaje, se le hacía una primera aproximación diagnóstica, por ejemplo, a un chico que tiene el síndrome de Down, y decíamos, bueno, como tiene el síndrome genético, este chico no va a aprender, va a llegar hasta cierto tope. Entonces, especial, ahí hacíamos una derivación a la escuela diferencial, se llamaba anteriormente. Imagínense que lindo te va a la escuela diferencial. Entonces, quedaba muy recluido el tema del problema de aprendizaje a los problemas orgánicos o que tengan problemas genéticos, de orden genético. Cualquiera sea de ellos, creo que siempre hay una educación especial para los individuos visuales, siempre hay una educación especial para el confuso, siempre hay una educación especial para aquellos que tengan problemas en las extremidades, el discapacitado que necesita de ruedas, etc. Siempre se planteaba eso como un problema, mejor dicho, como problemas que iban a repercutir en el aprendizaje. También los cuadros psicóticos. Antes se creía que, bueno, hay todo un tema que después se puede debatir y hay que llamar a especialistas en psicopatología infantil. Esto que dice ahí cuadros psiquiátricos, antes se hablaba de la psicosis infantil, o el autismo, todas esas cuestiones, y se decía que no iba a aprender, que también iba a aprender. El caso es que ahora está en duda, muy en duda, el tema de la psicosis infantil o de la reacción autista, de la simbiosis, todas esas cosas que un poco más adelante van a ver sus orígenes en psicopatología de deficiencia, habría que cambiarle el nombre. Adelante. Entonces dice que no, ella sigue diciendo que no es necesario decir que un psicótico no va a desarrollar bien sus capacidades cognitivas ni va a aprender. Tiene la posibilidad de aprender, tiene la posibilidad de desarrollarse cognitivamente. Por lo general, las personas que tienen psicosis son demasiado inteligentes. Por lo general. Tampoco va a decir que va a estar afectado únicamente porque si se queda o no, si está eso que hagan ustedes como fijación en una etapa de evolución psicosexual. No hay una cuestión de fijaciones o no fijaciones en tal o cual etapa. No va a repercutir exclusivamente en un problema de aprendizaje, sino que tiene que ver si en el modo en que va a actuar el síntoma y cómo se va a desarrollar el síntoma y el modo en cómo responde al deseo del otro, cómo interfiere el deseo.
Y también dice que no necesariamente el déficit intelectual. Esto es esas personas que antes se lo consideraba como esquizofrénicos, que estaban en el borde de una medición de un CI. Decían, bueno, este es normal y este no. Ahora más o menos cuánto es. Le digo, enseña. Tendrá unos cuantos ahí. 70 a 90. De CI, la oligofrenia o leve. Digamos. Entonces, bueno, uno decía ahí que no iba a poder aprender. ¿Sí? Lo que nos dice Alicia Fernández es que puede pasar todo esto y igual va a aprender a su manera, a su método, ¿sí? Y con su particularidad. Que sí o sí va a aprender. En algunos casos, que hay un deterioro grave, ya no tanto, pero sí va a aprender. Dice también que es necesario que el organismo esté sano, ¿sí? Que no esté alterado para que se desarrolle bien el aprendizaje. Que un organismo alterado es más difícil trabajar sobre los problemas de aprendizaje. Si bien no son una condición excluyente para no diagnosticarlos a los problemas, sí es más difícil trabajar con ellos. El organismo es la base de todos nosotros, digamos, de todo lo que nos sustenta nuestra vida, así que tenemos que tenerlo presente. Bueno, a ver, nada más. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, la circularidad causal de todo, nosotros vemos siempre en la psicopatología una circularidad causal. Bueno, esto es un poco de lo que hablábamos al principio, la relación del sujeto con el conocimiento o significación del acto. Como resumen, el peligro de conocer. ¿Qué significa el peligro de no conocer? Es esto de decir, bueno, me quedo sin el cariño y sin el amor de mis padres, de alguna manera. Si yo conozco, aprendo un poco más, no voy a ser como mi padre, y entonces me van a dejar de querer. Función del no aprender, mejor me quedo así, entonces sigo teniendo niños, por decirlo de alguna manera. El rol asignado por la familia, algo, ¿sí? Hay un caso muy particular en el libro, no me acuerdo si es ese libro u otro, Alicia Fernández, en donde el chico tiene el nombre de no me acuerdo bien si es que la familia tuvo un hijo, falleció y le pusieron el mismo nombre. Exactamente el mismo nombre de él. Entonces, venía a cumplir todas las expectativas del hermano fallecido. Digamos, como que él estaba muerto en vida, el muchachito. Entonces, hay ejemplos, hay que trabajar con la familia para resignificar lo que es este hijo, que no viene a plantar el lugar del hijo fallecido, sino un lugar nuevo, digamos, una persona nueva, ser nuevo, un montón de expectativas distintas. Hay que crear y construir expectativas nuevas en padres. Y significación de la operación que conforma el síntoma. Ustedes saben que el síntoma siempre es una transformación de la función de un conflicto psíquico, ¿sí? Que no va a aparecer como es, sino siempre distorsionado, ¿sí? Bueno, por lo que ustedes ya saben, por los mecanismos de defensa para que sea asequible a la conciencia. Y cada síntoma siempre alude a una particularidad del problema, pero también es como que lo esquiva, lo elude, entonces es como difícil pescarlo y encontrar qué es lo que realmente significa. Por eso nosotros hablábamos en secreto, ¿se acuerdan del primer ejemplo? Que decíamos que va a tener dificultades en el mostrar, ¿sí? Cuando le dice, que cuando el familiar le propone que no tiene que contar lo que vio, porque se va a poner muy mal el tercero. Entonces ahí hay una dificultad en el mostrar. Y esa es la significación. Yo no puedo mostrar, no voy a poder exponer mi punto de vista, no voy a poder decir lo que conozco porque me va a sancionar, cada uno en su particularidad. Hay un ejemplo de una nenita, que no me estoy acordando bien, pero era que nos ponía ciertas letras y esas letras representaban, por ejemplo, a la relación que tenía la madre con toda la familia.
era, no me acuerdo bien el ejemplo, pero era algo así como decía, ella hablaba de la familia, decía, algo así como, tenía 3 hermanos y los nombraba uno y decía, yo y, mi mamá, yo y fulano, mi mamá, yo y había una que estaba afuera, ya viviendo afuera, la más grande, y ella le da nombre sin necesidad de ponerle i, de unirle. ¿Por qué? Porque ya estaba afuera. La idea que da ahí de la significación del síntoma es que la madre era muy absorbente y necesitaban todos de la mamá para hacer. Por eso le decía y, tal por y como enganchado todo con la madre. Esa es la significación de la operación, así como opera. Eso nos hace recordar allá del tipo de familia de aprendizaje que decíamos que no hay una particular, pero sí hay estas cuestiones de ser parásito de uno o tener de parásito a otro, digamos, estar enganchado en las familias arruinadas. Y acá este es el punto más importante, que es una de las cosas que tenemos que vernos dejar, que no solamente vamos a entrevistar a la familia, al niño, a sus hermanos y a todo lo que tengan que ver con el núcleo familiar, sino también el proceso con la persona que le está enseñando. Y acá ya entramos un poco más de lleno a los 4 niveles que maneja Alicia Fernández, ¿sí?, para ver esta relación, no solamente del niño consigo mismo y el entorno familiar, sino ya con el que les enseña. Entonces ella propone que son 4 niveles, que ya los habíamos visto, los habíamos nombrado, que eran el organismo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestra relación con la persona que nos está enseñando o a la cual vamos a enseñar algo, se hace en estos 4 niveles. Intervienen nuestro nivel orgánico, individual, heredado, o sea, nuestras capacidades biológicamente heredadas, el cuerpo construido en función del otro, siempre en una relación especular. ¿Vieron el estadio del espejo? ¿No? ¿Qué es eso? Una inteligencia que es producto de la experiencia y de todos los procesos que tienen que ver de interacción con el medio, que es autoconstruida, y la arquitectura del deseo que siempre es deseo del otro. Esta relación nosotros ponemos en juego entonces no solamente el lugar que ocupa en la familia el chico, ¿sí?, si se lo considera una persona deseante, con ciertas libertades, sino nosotros también involucra mucho nuestro deseo como profesor, en mi caso, o como ustedes, si van a enseñar una vez, o el profesor, qué es lo que quiere, cómo se siente con respecto a eso, ¿no? También tiene que ver la inteligencia, tiene que haber construcción de su inteligencia y de sus conocimientos, de acuerdo a la experiencia que tuvo el profesor para poder transmitirle al otro. Cómo se ve el profesor o la persona que enseña, si se siente segura para mostrar sus conocimientos, si los quiere compartir o no. Y también esta cuestión de que tiene un organismo, una base biológica que le va a ayudar a articular todos esos otros niveles. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el proceso entre estas dos personas, tenemos que ver cómo se relacionan particularmente en cada uno de esos niveles. Esto está diciendo algo, esto está diciendo algo que tiene que ver con el tema de la contratransferencia. Saber evaluarnos y vernos a nosotros también, ¿no? Eso.
acuérdense que ustedes en toda relación terapéutica, según la teoría psicoanalítica, se ponen en juego en la transferencia, en la contratransferencia, actualizaciones de modos de relacionarse con personas significativas. Entonces ustedes van a ver en el chico como con una persona que en teoría es también tiene cierta cura de autoridad, como es el psicólogo, el médico, cómo funciona eso en todos estos niveles. Y también cuando van a hacer una observación de aula, cuando van a ir a ver cómo interactúa con el profesor y con los demás compañeros. Es un proceso muy largo y de diagnóstico, ella lo hace, si bien proceso en una sola jornada, si vos lo tenés que hacer solo en consultorio van a ser 4 o 5 entrevistas. ¿Terminó? ¿Nada? Sí. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Qué lindo. ¿Esto es toda la unidad 4? No, la unidad 4 falta. Vamos a dar cada uno de estos niveles que son el organismo, el cuerpo, la existencia y el deseo, y de ahí va a desembocar en lo que es los trastornos de aprendizaje, el problema de aprendizaje. Y ahí terminaríamos la unidad 4. O sea que en la próxima terminamos la unidad 4. Si quieren, alguna idea. Ya me hice la idea que nos íbamos a llegar. El lunes. ¿A qué hora rinde 5?